Me lleva el diantre, creo que dejé los cuartos prendidos. ¿Cómo puedo ser tan olvidadizo? Escaloncito, te agarras, te subes, pasas, te bajas. Witness me. Es muy divertida. Bienvenidos a Mi Gusto es Conducir. El día de hoy tenemos el que posiblemente es el pickup pequeño más accesible, pero que también puede llevar más carga por su precio. Estamos hablando de Volkswagen Saveiro Robust. Acompáñame a conocerlo. Por lo menos en mi glorioso Mazatlán, Sinaloa, Saveiro se está vendiendo un montón. Se vende para cargas, negocios pequeños y se vende un montón para transporte público, porque aquí todavía se usa este tipo de transporte público donde le pones bancas a la caja de tu pickup o pickup o como lo quieras decir y llevas gente. Eso es legalmente permitido aquí en mi ciudad. Pero a pesar de su incremento en ventas, ¿es un vehículo perfecto? Pues no, hay varias cosas que me gustaría que fueran distinto, pero a veces son esas cosas que nos gustaría que fueran distintas lo que precisamente hace que algo valga la pena. Más adelante vamos a ver la prueba de aceleración 0 a 100 también y te voy a comentar el precio. Pero primero, de entrada, las cosas que me gustaría que fueran distintos, me gustaría ver estéreo en el Saveiro, pero eso elevaría más el precio. También me gustaría ver 8 bolsas de aire, pero eso también elevaría más el precio. También me gustaría ver aire acondicionado electrónico, pero eso elevaría el precio también. Me gustaría ver quemacocos, pero elevaría el precio. Me gustaría ver radar y control crucero autoadaptativo para carretera y asistencia de permanencia en carril, así como demás elementos de seguridad activa computarizada, pero eso elevaría el precio. Me encantaría ver vidrios eléctricos y seguros eléctricos y espejos eléctricos, pero adivina qué, eso también elevaría más el precio. Y el precio precisamente es una de sus cartas más fuertes, pero no es su única carta fuerte. El diseño es bonito, por fuera ya se ve más robusto, como su nombre lo dice, robust en inglés, en español robusto. Aumentaron la capacidad de cargas, la cualidad del manejo, la sensación de conducción es bastante buena. La suspensión tiene ahí 2-3 truquillos que la hacen bastante placentera, muy cómoda de conducir para ser un vehículo de carga. Un vehículo pequeño de carga, pero un vehículo de carga a fin de cuentas. Ya sea que te guste el diseño estilizado en las molduras interiores de Volkswagen, aunque no tenga pantalla, o que te llame la atención el diseño más robusto, como más chonchito, como más pues aguantador por fuera también, tanto en la lámina como en la fascia, en la parte de atrás, de la tapa que baja de la caja de la camioneta. Se siente que está como bien construido el vehículo y eso me gusta. Es un pickup pequeño, de trabajo, rudo, bastante cómodo, que incluso incluye ajuste de altura para la posadera del asiento del conductor. Hay una palanca aquí a un costado del asiento que tú la puedes mover y también pues obviamente la famosa ruedita de Volkswagen para que ajustes la inclinación del respaldo. Los asientos son anchos, están tapizados en tela de alta resistencia y están pues rellenos de espuma de alta densidad, me da la impresión. Se perciben bastante firmes, como que Volkswagen pensó que aquí se iba a sentar puro chofer u operador de peso completo y dijo, para que no se deformen los asientos. Debido a que este Saveiro es un vehículo de trabajo, está pensado pues eso, para el día a día y para hacerlo muy rudo. Hay un montón de huequitos y recovecos donde puedes guardar cosas por todos lados y me gusta mucho. En lugar del estéreo de doble altura tenemos una bahía de carga para poner tu teléfono celular o el walkie-talkie. Abajo de los controles del aire acondicionado se encuentra una bahía de carga grande con par de portavasos y más profundidad, un tomacorriente de 12 voltios. Hay más espacio de carga en las puertas con más portavasos. Hay incluso un hoyito aquí para que pongas monedas o yo no sé qué cosa, que está bastante curado. Y viene con este bonito aditamento para tu teléfono móvil. Empecé a poner mi teléfono aquí o mis cámaras y la verdad está
muy, pero muy útil tener esa base ya ahí de fábrica. Sobre todo si no tienes pantalla, te hace un partotote. Pero la pregunta que seguramente te estás haciendo en este momento es: Gonzalo, ¿por qué comprar un Volkswagen Saveiro y no, por ejemplo, una Ram 700 o una Chevrolet Tornado Pickup? Creo que la Chevrolet Tornado Pickup ya no se comercializa en el país. Entonces, el segmento de camionetas pickup pequeñas para carga, para trabajo, se redujo bastante y solo quedan Tornado, Ram 700, Renault Oro o como lo quieras decir. Y creo que es todo, porque NP300 ya no es tan chico como este, y Colorado también es más grande, y Ford Ranger también. Entonces, de los pequeños pickups, estos son los que quedan. Si a mí me lo preguntas, sobre todo el Volkswagen Saveiro conviene comprarlo por precio, porque hasta donde tengo entendido, este es el día de hoy el pickup pequeño de trabajo que más carga le puedes meter de acuerdo a lo que dice la ficha técnica del fabricante por la menor cantidad de dinero. 700 y tantos kilos por un precio de tan solo, lo cual la hace muy accesible para muchos negocios y se está vendiendo re bien para quien ocupa esto. Claro, pero hay personas que dicen: sí, pero yo quisiera que fuera doble cabina. Y en ese sentido tienen razón, sería muy padre si Volkswagen trajera una versión doble cabina, porque creo que también le iría muy bien en ventas. Sin embargo, pues es para mover carga y esas cosas es perfecto. Ya si quieres el uso dual de la doble cabina, pues entonces sí te conviene algo con doble cabina, pero te va a costar 60 o 70 mil pesos más que esta para empezar en las versiones de entrada. Entonces, en un negocio regularmente lo que queremos es costo-beneficio, y este es el más accesible costo-beneficio que hay para ponerse a chambear ya. Pero eso es si a mí me lo preguntas, la cuestión del precio. Si le preguntas a las personas que tienen un Volkswagen Saveiro en su vida, lo que yo he escuchado es que dicen que compraron este pickup compacto debido a su buen rendimiento de combustible y a su capacidad de carga mayor que otras. Cof, cof. Ram 700. Me ha tocado verlas trabajar en transporte público con 8 personas en la parte de atrás, 4 y 4 en cada banca, más conductor y un pasajero en la parte de adelante. Y encima la gente bailando y con música y perreo y pisto y toda la cosa, porque así es Mazatlán. Por favor, no nos juzguen tan duramente hasta no haber venido. Esa es la razón por la cual los dueños dicen que la compraron y se comprarían otra. Regularmente no te dicen por precio, porque la gente pues a veces le da pena decir: solo tenía esta cantidad de dinero y tuve que comprar este vehículo. Yo quería comprarme obviamente que el Volkswagen Amarok, o me quería comprar una Silverado, una Lobo, una Cheyenne, y nomás no me alcanzó y me llevé el Saveiro. Y eso es completamente válido, mi gente. Sí, Gonzalo, pero ¿no crees que Saveiro es un vehículo muy austero? Bueno, si lo quieres para trabajar, es un vehículo perfecto. Si lo quieres para tirar rostro, también. Si tienes verbo o tienes con queso las quesadillas, también lo puedes usar para tirar rostro. Si lo quieres para llevar 5 personas en la doble cabina, más un poquito de carga atrás, no, para eso no funciona. Kilos de carga por costo del vehículo, aquí, mi gente. Y rendimiento de combustible encima, bien. El motor tiene una programación muy peculiar, porque hay que recordar que en la actualidad los coches son computadoras que controlan un motor. Y la programación de este Saveiro es tal, sobre todo en la apertura de sus válvulas, para darte la mayor cantidad de torque o fuerza para moverte cargado con la menor cantidad de revoluciones por minuto. Entre menos revoluciones por minuto del motor, mayor ahorro de combustible. Pero regresando al tema de la austeridad. Austera, lo que se dice austera no es, porque ya por lo menos tiene aire acondicionado, y cuando yo era chavo eso te lo cobraban extra. Ya viene por default. Y pues ya dije las cosas que me gustaría que trajera y que fueran diferentes. Ahora te voy a decir las cosas que trae y que me gusta que trae. Lo primero, como es un pickup de trabajo, me gusta que trae bedliner en la caja o en la batea, o como lo digan en tu país. Permite que pues meter y subir y bajar cosas, palear arena, llevar jabas de frutas o lo que se te ocurra. Es mucho más sencillo. También viene con el enrejado de protección para el vidrio de aquí de atrás, para que en caso de un frenado súbito la carga se recargue contra la protección en vez de recargarse contra tu vidrio. Además, una barra en la parte superior, es como un roll bar, pero también ahí puedes amarrar cosas. Y hay ojillos también a los costados de la caja para que amarres tanto arriba como abajo, etc. Entonces hay muchos puntos de sujeción que te hacen llevar toda tu carga extra mucho más fácil y bien asegurada. Otra cuestión que me gusta, que la gente va a decir: pero esa tecnología es arcaica y es obsoleta. Pero para un vehículo de carga esto es lo que vale la pena por su durabilidad. Y estoy hablando de la dirección hidráulica.
El volante es en D, es mochito de aquí abajo, es tipo deportivo, pero la dirección es hidráulica. Los frenos son de disco en las 4 ruedas porque para detenerte con toda la carga que puedes poner ahí, pues sí está bien que tenga frenos de disco. También hay frenos antibloqueo en las 4 ruedas y párale de contar. Debería de tener otras características de seguridad activa. Estoy completamente de acuerdo y esperemos que la marca la traiga pronto, pero elevaría su precio. Nosotros llevamos todo el día conduciendo con un cuarto de tanque y apenas nos gastamos medio cuarto, pero sé que puedo seguir circulando por bastante rato. Su motor es de 1.6 litros natural aspirado, entrega 101 caballos de fuerza, pero donde yo les digo que está lo bueno del motor es que entrega 105 libras-pie de torque, que son cifras módicas, pero las entrega a las 2500 revoluciones por minuto. Eso es muy abajo, son pocas revoluciones por minuto y ya te está dando toda su fuerza de carga, de empuje, lo cual está bastante bien. La transmisión es gloriosamente manual de 5 velocidades y la puedes controlar como tú quieras, lo cual me fascina. Por si todo esto fuera poco, mi gente, la suspensión delantera es tipo McPherson, mientras que la suspensión trasera es semi-independiente, pero en lugar de llevar los resortes longitudinales o las muelles longitudinales, lleva resorte helicoidal de carga. Es un resorte más grueso, es un resorte más reforzado, al igual que el amortiguador también es amortiguador de carga, pero eso hace que tu conducción en general, sobre todo en ciudad, sea mucho más placentera, es más fuerte y aguanta más carga que sus contrapartes de otras marcas con etiquetas más caras. Pero ¿cuál es su precio y cómo acelera de 0 a 100 km por hora? Vamos a checarlo. ¿Listos? 3, 2, 1. Aceleración. Está saliendo suave, pero ok. Me encanta que el torque sí te lo entregue desde las 2500. 100 km por hora. Sigue acelerando con ganas. Es un motor muy brioso, mi gente. Muchas yemas desde cero, desde bajas revoluciones. Y ahí está el secreto de esta puesta a punto. Ah, ya sé. Los eruditos del anonimato van a estar en este momento pensando, pero es un motor viejo, Gonzalo, es una tecnología obsoleta, no debería de existir. mira, tienes razón. Es bueno que nuevas tecnologías lleguen a las manos de los consumidores. Sí, es una cosa muy buena. Pero también cuando tú quieres un vehículo para ponerle 100,000 kilómetros por año o 200,000 kilómetros por año en el transporte público, estás buscando un vehículo cuya manufactura y tecnología sean lo más confiable posible y lo más simple posible. Porque entre más simple, menos piezas, menos refacciones, menos mantenimientos, menos complejidad y más fácil va a ser tu vida. Por ese lado, puedo comprender que los aurigueros prefieran Saveiro últimamente por sobre incluso otras marcas. El rendimiento de combustible real de Saveiro Robust convertida en auriga para transporte público es de entre 11 y 12 kilómetros por litro. En ciudad, con 8 pasajeros atrás, todavía 2 enfrente. Eso es bastante, mi gente. ¿La puedes sacar a carretera? Sí. Su eficiencia en carretera estará abajo de los 100 kilómetros por hora, es donde la vas a tener más eficiente. Y le puedes llegar a andar acariciando los 20 kilómetros por litro si no vas cargado. Si vas cargado, le vas a seguir pegando a los 14, 16 kilómetros por litro promedio. Pero vas a poder llevar más carga oficialmente de lo que pudieran llevar sus contrapartes de otras marcas que tienen etiquetas más caras. Lo cual me lleva al tema del precio. Su precio es de 265,000 pesos mexicanos, que son aproximadamente 13,200 dólares norteamericanos al tipo de cambio de hoy, y puede variar sin previo aviso. Consulta tu concesionario más cercano. Esta es la única versión que hay disponible por el momento, la versión Robust de Saveiro, por 265,000 pesos. Poder oficialmente cargar casi 3/4 de tonelada. Está mucho mejor que pagar más de 300,000 pesos mexicanos para cargar 600 kilos o menos, como es el caso de sus contrapartes. Y esa es la razón por la cual siento que una de estas vale la pena. Aunque no sea perfecta, es buena, ruda y aguantadora. Nos vemos en el próximo video.